Continuamos con este capítulo y entramos al nuevo mapa criminal. Durante años se ha intentado explicar la violencia en México como un problema asociado a decisiones de uno u otro gobierno. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha vuelto evidente que la expansión que hemos tenido y las atrocidades generadas por el crimen organizado es algo más que un problema, es un fenómeno mucho más profundo y complejo. Un querido amigo, colega de don Héctor Maulón, don René Delgado, me decía que la violencia en nuestro país ya no era un problema, sino un fenómeno. Y la diferencia entre los dos conceptos es que los problemas tienen solución y los fenómenos deben de controlarse. Esa es una gran diferencia. A esa etapa hemos entrado. Hoy seguimos viendo las mismas críticas en las últimas 2 décadas y la misma utilización de la bandera de la violencia como un tema de carácter político partidista y un aprovechamiento de grupos de poder para accesar al poder, a criticar a los que están, o también para los que están en el poder para criticar el pasado y mantenerse de una forma determinante en esas responsabilidades. Y eso lo que ha generado es que tengamos organizaciones criminales poderosas, regionales. Esa división, pulverización, falta de resiliencia institucional provocada por decisiones políticas nos ha afectado muchísimo. Estamos frente a este fenómeno criminal que ya no puede explicarse por un solo sexenio o por un solo gobierno, sino por una transformación estructural que ha tenido el crimen. Antes era narcotráfico, esto ha mutado de una manera muy determinante. ¿Qué tanto afectó a esta visión que ya era problemática en el año 2018, esta decisión de abrazos y no balazos en nuestro país? José Luis. Pues mira, me gustaría citar hace unos días el maestro José Rubinstein señalaba en uno de sus textos, lo voy a citar textual, y cuando despertamos, dice él, el crimen organizado ya estaba ahí. No llegó de golpe ni anunció su presencia con estruendo. Se filtró primero en las brechas rurales, después en las policías municipales, más tarde en los presupuestos públicos, en las campañas electorales, en las aduanas, en los puertos y finalmente esto que mencionas, en la conciencia nacional. Entonces, pues finalmente el proceso de la delincuencia organizada ha evolucionado tanto que hoy tienen que ser los Estados Unidos quienes, como mencionaba el maestro Rosales, ya no los catalogue simplemente bajo el sistema de justicia del delincuente, sino que ahora estén ya en un espectro de combatientes terroristas transnacionales, y eso cambia prácticamente todo. Y sobre eso tiene que venir, insisto, desde el 20 de febrero del 25, un nuevo replanteamiento institucional, legislativo, presupuestal, de acuerdos a nivel gabinete federal y de acuerdos con los gobernadores de los estados y de acuerdos municipales donde estén involucradas todos los niveles de gobierno, todas las estructuras de gobierno, pero también la parte social. O sea, estamos en este momento, me parece, en una refundación de este tamaño, lo voy a poner, de la política pública en materia de seguridad y de su modelo integral, policías, fiscalías, poder judicial. O sea, otra vez, acabamos de reformar el poder judicial, bueno, pues habrá que reformarlo de nuevo, ¿no? Eh, con esta nueva visión que ahora a nivel global pesa mucho sobre el Estado Nacional Mexicano. Luis Carlos. Pues tenemos el ejemplo, yo lo decía hace unos momentos, de la FARC en Colombia, ¿no? Cuando se le dio la zona de distensión por parte de Andrés Pastrana, lo único que pasó fue que se fortalecieron los grupos delincuenciales, ¿no? No podemos dejar espacios en ninguna parte del Estado mexicano al crimen organizado. Ya vimos que el ejército mexicano tiene la fuerza de combatir a cualquier grupo delictivo. Lo que tenemos que hacer es tener un programa y un plan bien estructurado, tal vez tomar áreas muy bien determinadas, ir acabando con
con estos grupos y al mismo tiempo fortalecer las policías municipales y estatales de esos lugares para que cuando salga el ejército de esa zona sean las policías las que puedan controlar este fenómeno. Yo no le veo otra alternativa. O sea, es ir fumigando áreas, zonas del estado, del país más bien, y al mismo tiempo ir trabajando con el fortalecimiento de las instituciones. Porque aquí, como decían, mandas 10,000, 20,000 soldados a una zona, se calma momentáneamente, pero cuando lo sacas, vuelve a accionar. ¿Por qué? Porque están ahí, siguen ahí y siguen con las mismas instituciones débiles. Entonces no podemos seguir con el mismo esquema y cargándole la mano a una sola institución como es el ejército. No tienen todo la capacidad en personal para cubrir todo el país. Yo creo que se tiene que ir estado por estado, área por área, y al mismo tiempo ir trabajando con un fortalecimiento de las instituciones locales. General, gracias. Gracias. Pues sí, y finalmente coincido con lo que dice Luis Carlos y con lo que se ha dicho. Y me voy a un antecedente que mencionaba él, lo de las FARC. 2017 se firman los acuerdos de paz. Se crean 31 zonas veredales de transición a la normalidad. Lo digo eso porque en toda esa época yo vivía allá, estuve allá. Y esas 31 zonas veredales de transición a la normalidad implicaba que iba el guerrillero con su arma, la entregaba y ya pasaba a ser ciudadano y ahí iban a tener una zona de sembradío, de vegetales naturales, no de otra cosa. Sí, iba a tener una casita en todo eso, ¿no? Y eso ahí va. En esa época, aproximadamente 7,000 transitaron a la normalidad, pero el Estado no les cumplió. No era la casita y una zona de sembradío para sus plantas y todo. No era una galera con capacidad para no sé cuántas personas sin condiciones difíciles. Entonces muchos dijeron, no, mejor me regreso, al fin que allá tienen enterrados o aún tienen enterrados los armamentos, ¿no? Mejor me regreso y otra vez me vuelvo a armar. Entonces, de esos 7,000 que transitaron a la normalidad, 2 años después, fines del 2018, 3,000 ya habían regresado otra vez a la clandestinidad. Entonces, y lo que dice la teoría, un espacio de poder que no es ocupado, alguien lo va a ocupar. Hoy es el clan del Golfo allá. Hoy es el clan del Golfo. Entonces, tiene que estar ahí. Pero bueno, decía Alberto, antes narcotráfico, hoy delincuencia organizada. Es resultado nuevamente del poder corruptor. Yo soy el más grande de aquí en edad y me tocó en grado. Me tocó en los años 80 estar en el estado de Sinaloa y no pasaba nada, andábamos y encontrábamos un plantío, por eso se llamaba erradicación de nervantes, erradicación y destrucción. Encontramos un plantío y los delincuentes, en ese tiempo eran agricultores, huían, no confrontaban a la autoridad. Como que había reglas, no sé qué pasaba, pero yo no pasaba eso. Pero fue evolucionando de rechazo a la autoridad por ese poder corruptor. Y entonces ahora ya no es nada más narcotráfico, ya es delincuencia organizada, el cobro de piso, la extorsión que sigue rampante en todas partes, de donde todo lo que sea de procesos productivos. Entonces el nuevo mapa criminal hoy día, pues está, como lo decía don Héctor, atomizado por todo el país. Y no hay que perder de vista el estado de Guerrero, que tiene mucha complejidad y no se ha hablado de algunos grupos que están ahí, muy complejos. Vamos. A ver, mira, crimen organizado y Estado son dos realidades como vasos comunicantes.
O sea, la tarea fundamental del Estado, para eso nacieron, fue para aplicar el Estado de Derecho y proteger a los ciudadanos. Esa es la misión fundamental del Estado, garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y si tú descubres de repente que ahí está, como comenta José Luis, de que ahí estaba el crimen organizado, es porque el Estado no estaba haciendo su función. O sea, si hay entes poderosos que violan todas las normas de no robarás, no matarás, no secuestrarás, es porque el Estado no está haciendo su tarea. Y es que la lógica de las organizaciones criminales es implacable e impecable. Si no lo detienes, avanza y depreda todo, todo. O sea, tú decías, en un principio en 2006 el problema del crimen organizado era narcotráfico. Ahora no solo tienen el mercado negro de las drogas, tienen el mercado negro de las armas, tienen el mercado negro del huachicol, tienen el mercado negro del tráfico de migrantes, de trata de personas, todos los mercados negros todos los controlan. Pero no solo eso, se van a controlar economías regionales legales. Controlan aguacate, limón, ganado, pesca, minería y lo que se deje. Luego se van a la expoliación de las empresas y las familias mediante la extorsión, el cobro de piso, el secuestro, robos en carreteras, robos en ferrocarriles, etcétera. Y luego se van sobre las rentas públicas, apropiarse del presupuesto de los municipios, de la obra pública, de las cosas. Entonces, o sea, la lógica es mayor poderío económico, mayor poderío militar para controlar los territorios y poder cuidarte y matar y ganarle territorios a tus rivales, y mayor poder político, triple empoderamiento económico, militar y político. Ese es el producto de los abrazos y no balazos. Formidable. Renato. Coincido también el producto que hoy vemos de esa política es el empoderamiento de los grupos de delincuencia organizada. Y ahora que hablábamos del ajedrez, tú juegas con las blancas y mueves al caballo como se mueve el caballo. Peón come en diagonal, el alfil se mueve también en la diagonal. Si de pronto las negras empiezan a mover el caballo como se mueve el alfil y el peón o la torre como se mueve el caballo, y dices, a ver, espérame. Y entonces te das cuenta de que el juego es disparejo. Tú ya no hay reglas. Tú, corporación, de un lado, corporación policial, fiscalía, para adquirir armas, pasas por el ejército, solicitas, se autoriza, y te tardas 6 meses, 1 año, cuando bien va. ¿Cuánto tiempo se tardan las organizaciones criminales en adquirir R-15, AK-47, lanzagranadas y demás? ¿Cuánto? Y lo que se comentaba hace un momento, la diversificación del portafolio criminal. Pues abarcan todo. Y lo comentaba Giovanni Falcone en 1990, cuando viene a dar una plática al INACIPE. Decía, primero nada más tenían el control del agua, entonces ellos veían si alguien sembraba limón o naranja. Yo, narco, autorizaba al que sembraba limón o naranja. Pero después dijeron, bueno, si ya tenemos el control del agua, pues tengamos también el control seamos dueños de los árboles de naranja, de los árboles de limón. Y bueno, vamos a ser dueños también de los lugares en los que se almacenan el limón y la naranja. Y ya que tenemos todo esto, pues seamos el que autorice los depósitos de limón y la naranja y lo que transporten el limón y la naranja. Si ya tenemos todo esto, vamos a poner también al que cuida todo esto, o sea, el secretario de seguridad de los municipios. Vamos a poner al presidente municipal y vamos a poner a los gobernadores. Giovanni Falcone, 1990, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. La advertencia estaba ahí. Y en lugar de fortalecer a nuestras policías, fortalecer a nuestras fiscalías, pues lastimamos a nuestras policías municipales, estatales. Lo comentamos hace un momento con José Luis, con Guillermo, con el general, a ver cuántos municipios hay en este país. 2.500 aproximadamente, 2.400 y pico. ¿Cuántos de estos municipios a nivel nacional se salvan de estar vinculados con la delincuencia organizada? ¿Cuántos? No sabemos.
Habría que ubicarlos y trabajar en ellos desde el primer piso de justicia, como hemos dicho siempre. Desde allí está la remota esperanza de que esto pueda modificarse y que modificar nuestra constitución para que los policías tengan derechos, pagarle bien a esa policía municipal, no 12,000 pesos al mes, darles perspectiva de futuro a los policías. Tú puedes ascender, si haces bien tu trabajo, puedes llegar a ser el jefe de la policía. No, aquí 2 años, control de confianza, siéntate en el polígrafo, a que brinque eso, a ver, ay, si bien me va, a ver, tranquilo muchacho. Y si mal te va, adiós, y nunca más puedes regresar a la policía. Yo lo digo con con la frecuencia que puedo. Mientras tratemos así a nuestras policías, a nuestros fiscales, a nuestros peritos, pues México, las estructuras institucionales que deben enfrentar este tema no van a funcionar. ¿Me das la pauta, Renato, para entrar a la última pregunta? Esta va a ser rapidita. En el año 2018, su servidor hacía una crítica y decía que habíamos equivocado la narrativa en este país en varios esquemas. Los homicidios, en la época de Calderón, decíamos que eran los muertos de Calderón, luego los muertos de Peña Nieto, y luego de ahí los muertos de López Obrador. Y eso traía una visión muy clara. ¿Dónde estaba la responsabilidad de las 32 y 32 gobernadores de este país? ¿Cuándo se le endosaron los muertos de sus respectivas entidades a los responsables principales de las entidades federativas? Creo que eso nunca sucedió. Y en el 2018 pasa una cosa que va todavía más a justificar en la decisión política de este país, ese paradigma. Desaparecer la Policía Federal, que es uno de los errores más dramáticos que van a existir dentro de 10 años, cuando se juzgue lo que pasó en este periodo, en esta decisión absurda. Se crea la Guardia Nacional, una decisión probablemente en una visión de disciplina de una institución la más respetada en este país. Y lo que dijo don Héctor hace ratito, el 53% de los responsables en materia de seguridad de este país se los endosan a la Secretaría de la Defensa Nacional, nombrando generales o, en el caso de la Marina, almirantes en algunas regiones. Al revés. Otra vez centralizar esta visión en el ámbito federal y quitarle la responsabilidad a los gobernantes de este tema que ha sido sumamente atroz. ¿Coinciden con ese paradigma? Es una gran reflexión. A ver, regreso un poco a lo que personalmente he estado planteando. El primer enfoque de vamos a enfrentar el proceso de organizaciones criminales se da en el marco del Tratado de Libre Comercio del 94. Ahí Estados Unidos ya planteaba la reforma a las policías, de las que habla el maestro Renato Sales, la reforma a las fiscalías, la reforma al Poder Judicial y la reforma a los centros penitenciarios. Pero eso, estamos hablando de 1994, ha pasado más de 30 años en ese proceso de desarrollo y consolidación a nivel académico, a nivel presupuestal, a nivel institucional, a nivel legal. ¿Y qué sucedió? Pues prácticamente no crecieron los que tuvieron que haber crecido, que eran los municipios y los estados, para no cargar. Sumado a la desaparición de los años de Subsemun y Fortasec. No, bueno, a eso me refiero. La parte legal de la que habla el maestro Renato Sales, más la parte presupuestal. Entonces, por un lado te dicen en el 94, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, nosotros le invertimos a todo nuestro sistema integral de seguridad y de justicia. Y te dicen, las policías tienen que ser así, los fiscales tienen que ser independientes y así. El sistema de justicia tiene que ser con cortes abiertas, publicitado, en fin, así. Y el sistema penitenciario tiene que ser de esta manera. Le van a entrar y en el 94 se dijo, claro, 30 años. ¿Y después? Luis Carlos, un minuto. Minuto, es complicado. En lo personal te puedo comentar que es muy cómodo mandar la responsabilidad a otros. Está claramente estipulado en los códigos penales de cada estado el homicidio. No se dice si es por crimen organizado, si es por si es una riña borracho, lo que sea. El homicidio se tiene que atacar por parte de los estados y por parte de las autoridades inmediatas. ¿Cuál es la lógica que han tomado los gobernadores? El homicidio principalmente está siendo por crimen organizado, y el crimen organizado es responsabilidad de la federación. Y eso es un sacudirse la responsabilidad de una forma por demás irresponsable.
Ellos son los primeros que tienen que mantener la paz en los estados y no lo están haciendo, ¿sí? Entonces, ahí hay una irresponsabilidad que la federación no se las ha hecho ver y es muy cómodo para ellos, pues, sacudirse las manos y decir, pues, el crimen organizado es tu responsabilidad. General, gracias Luis Carlos. Gracias, pues yo quiero comentar un tema muy, creo, interesante. La seguridad pública no se debe de politizar. Ese es el gran problema que hay, que encuentro unos 2,000, hace rato lo decían, 2,500 policías mal armadas, que no es gente que apenas escasamente sabe leer y escribir, mal adiestradas, que nada va a un curso de 2 meses y ahí. Encuentro uno policías estatales que no tienen servicio de carrera. Alguien puede ser un mando regional de una región de una entidad y al día siguiente ir atrás en la batea de una camioneta, porque no hay carrera. Pero la misma ley lo limita. Algunas leyes estatales dicen, no puedes crecer a más porque no hay presupuesto para tantos comisarios, para tantos. Entonces, cuando se tiende a politizar la seguridad pública, pero sobre todo, más que politizar, el presupuesto no se debe politizar, porque eso es lo que limita el desarrollo, ni siquiera el crecimiento, el desarrollo de las policías municipales y que sirva de base para las estatales y el otro concepto de ojalá hubiera una policía nacional. Bien, un minuto. En la misma línea, o sea, partidizar y politizar el tema de seguridad ha sido lo peor que nos ha. Estamos empezando el 4º sexenio con el problemón de inseguridad y violencia. Tú revisa los virajes brutales o abandonos o refundaciones de política. O sea, el Estado mexicano en 25 años no ha podido definir una política sensata, coherente, congruente, de continuidad en materia de seguridad. O sea, eso es una tragedia. El Congreso tiene la obligación de evaluar las políticas públicas y no lo ha hecho. No tenemos una evaluación seria de los sexenios de Calderón, de Peña Nieto, de López Obrador y de lo que va de para decir qué políticas públicas sí han servido, cuáles no, y qué podemos utilizar de las experiencias previas nacionales. O sea, empezar por ese ejercicio básico de despolitizar para poder evaluar y definir con visión de Estado qué toca hacer, por ahí podríamos empezar. No, hombre, completamente de acuerdo. Guillermo con el general, con José Luis, con Luis Carlos. Es un tema técnico. La investigación del delito es a ver, ¿cómo vas a investigar un homicidio? ¿Lo investigas igual que un fraude específico? ¿El abuso de confianza lo investigas igual que un desapoderamiento, que un robo? Son temas técnicos que tendrían que respaldarse con capacitación verdadera. Yo desde hace mucho lo he dicho, tendría que existir la licenciatura en investigación criminal. Tú como fiscal reclutas policías. ¿Qué estudiaste? Porque tiene que tener licenciatura terminada para ser policías de investigación. ¿Qué estudiaste? No, pues agronomía. ¿Y quieres ser policía? No, jefe, yo quería ser agrónomo, pero pues hay que comer. Oye, ¿tú qué estudiaste? No, pues yo soy dentista. ¿Y por qué estás? No, pues es que no hay chamba y pues hay que comer. ¿Qué tienes? Ya la muelas. ¿Qué tienes? Pues odontólogos frustrados, agrónomos frustrados. Oye, yo sí quiero ser policía, ¿dónde estudio? Uy, no hay. No, pues mejor estudia Derecho, mano. No, yo quiero ser investigador, como los que ven en las series. No existe. Entonces, no se ha trabajado en eso y tenemos más de 20 años en que está olvidado, politizado. Cambia el presidente municipal. Vamos a incorporar a que los que me apoyaron en la campaña y que se aplícales con todo el control de confianza porque salgan estos y metamos a los otros. A ver, pues, ¿cómo crecer así? Oye, ahorita me dice la pauta, ahí en Tijuana hay una, no sé si es anécdota real o no, pero había un personaje que quería entrar a la policía, pero medía 1.55. Entonces, y pues llega y le dice, oye, pues medía pero 1.60, entonces llega y le dice al director de la policía, oye, pues quiero entrar. No, dice, pues, ¿cuánto mides? No, pues mido 1.60, no, o sea, aquí el mínimo es 1.65. Oye, jefe, pero pues, ¿cómo? Pues si el Chori
Pues mide como unos 50. El Chori, sí. Chori. Sí, jefe. Pues como cuánto me diste. Pues como $500, ¿no? Adelante, don Héctor. ¿Dónde? ¿Cuánto me diste? Pues como $500. No, hay un desde luego, creo que le están dando al clavo en un problema, que es los gobernadores se desentienden diciendo esto es delito federal. Y el gobierno dice esto es de los gobernadores y más si son de oposición, ¿no? Entonces, en ese peloteo se pierden muchísimas cosas y se suma otro problema. Van 4 sexenios, estamos en 4 sexenios de la violencia desatada y según el sexenio, pues bájenle a la violencia, no lo mencionen, no hablen de esto, va a ser un acuerdo. Como si cambiara la narrativa, desapareciera la realidad. No, pues lo desvías. Entonces ahí se están echando la pelotita entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Y en cada sexenio, como en el sexenio del observador, donde nada más había una voz, nadie declaraba, todos tenían miedo de hablar porque en la mañana era donde se daban a conocer las verdades. Y en el cambio de sexenio pasamos a otra fase, ¿no? Con López Obrador era el desprestigio y la desautorización de los críticos y de los medios. Con Claudia Sheinbaum lo que estamos viviendo es el silenciamiento. Estos sácalos, limpia esta mesa, mete gente que nos va a aplaudir, estos molestan, no los llames. Entonces, ha sido ya muy evidente la colonización de las mesas de debate y de opinión en todos los medios, en la televisión. La televisión pública y los medios públicos es de vergüenza lo que está ocurriendo ahí. Y es parte del problema, que es parte de lo que nos impide llegar a una comprensión y también a una solución. Se van encimando distintos niveles de conflicto. Luego, lo señalaba Luis Carlos, quienes desempeñan un cargo público no tienen ninguna garantía de que su vida estará a salvo en cuanto terminan su gestión. Entonces, se enfrentan a las peores mafias del crimen organizado, la están descabezando y desarticulando. No le gusta al gobernador, o no le gusta al presidente, o no le gusta al secretario. Pues ahí nos vemos, pídele la renuncia y se sale caminando, manejando su coche. Entonces, si a eso se suma el problema de los malos sueldos a los policías, maltratos a los policías, Renato Sales lo decía, si sale mal, es culpa mía, si sale bien es un éxito del gobierno. Está metido ese problema dentro de las... Entonces, es otra zona de lo que no se puede o de lo que no se ha resuelto, ¿no? Excelente. Con esto terminamos este capítulo y los esperamos al siguiente, capítulo 4, cárteles como organizaciones terroristas. Muchas gracias.